cosas que yo me pude refugiar, y se lo quiero decir, le dije, Señor, gracias, porque me volviste a recordar en mi mente que son estrategias espirituales, que van a dar un fruto en lo natural. Y mi pastor ayer nos decía, es que el mundo espiritual es mucho más fuerte y más claro que el mundo natural. Y hoy necesitamos sumergirnos como líderes y como ovejas a pedirle al Señor un nuevo crecimiento espiritual. Así que entrega tu carne, líder, si me estás escuchando y estás cargado con una oveja que te dejó visto en WhatsApp. ¿Cuándo nos ha pasado? ¿Cuánto nos ha pasado? Sigamos perseverando en lo espiritual. Sigamos perseverando en decirle, Señor, enfrentamos las circunstancias porque este joven o esta joven, esta pareja no está. Mire, nosotros como pareja nos enfrentamos a que estamos viendo al Señor parejitas y jóvenes, y entonces estábamos así. Y había una pareja que le dijimos al Señor, muéstranos qué les pasa. Y estábamos un día recogiendo a mi hijo, cuando de un momento a otro vemos al esposo con otra mujer que no era su esposa. Y los vimos recomprometidos, así de la manita, entrando, comida va y comida viene. Y yo miraba a Jonathan y le digo, pero nosotros estamos solo recogiendo a nuestro hijo. Pero me dio tanta alegría porque fue una estrategia espiritual que nosotros oramos, Señor, muéstranos qué pasa, muéstranos. Y entendí que el ministerio con estrategias espirituales sí es más llevadero, sí es mucho más llevadero. Y por eso también quiero hablar de los jueces. Este libro tiene muchos jueces, muchos líderes que hicieron cosas específicas por Israel. Y quiero que por favor me acompañe a uno de los, bueno, elegí creo que 2 o 3 por el tiempo, pero sobre todo es por el mensaje que nos transmite. Y entonces vamos al capítulo 3, al verso 12. Entonces mire el verso 12, por favor. Regáleme por favor su Biblia y léalo fuertemente. Todos tienen acá su Biblia, ¿listo? Entonces en el verso 12 que dice 1, 2, 3. Hasta ahí. ¿Qué hizo Israel nuevamente? Volvió a hacerlo mal. Y creo que varios de nosotros, dígame si no, repetimos pecados. El Señor, perdóname, tú me sacaste la contaminación de la amargura y otra vez vuelvo a ser amarga, otra vez me vuelvo a cargar. Y mire que eso no solamente a Israel, sino a nosotros. Así que vaya al verso 15, que esa es la respuesta para todos nosotros hoy. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Y Jehová qué hizo? Levantó a un libertador, a Od, hijo de Gera, benjamita. Y mire la característica de este hombre, el cual era zurdo. Y es chistoso porque benjamita significa hijo de la mano derecha, pero la Biblia dice que era zurdo, ya vamos a darnos cuenta por qué. Y me impactó mucho este liderazgo, es todo el capítulo. Entonces míreme acá y se lo voy a contar rápidamente. Este es un hombre en el cual estaba dentro de las ovejas. Estaba como cada uno de los que estamos hoy. De pronto en una circunstancia que estamos pidiendo cambio, queríamos ver algo diferente, pero el clamor hizo que el Señor buscara ¿qué? A un libertador. Y quiero hacer un comparativo, no sé si en medios me pueden ayudar. Entonces, ¿qué? Perfecto, súper. Entonces, el primer liderazgo que vamos a ver por este ejemplo de Ahot es el liderazgo libertador. Y es un liderazgo que, no sé, gracias a mis pastores, porque cada día me abren más la puerta a la liberación. Entonces estamos como con más hambre y entiendo que realmente es la comida de los hijos de Dios. Le contaba a mis pastores que yo era una pequeña chica inquieta y literalmente me fracturé más de 20 huesos de mi cuerpo en mi niñez. Pero es que yo caminaba y me fracturaba. Y en una liberación mi pastor oró por mis huesos. Y recuerdo tanto esa oración porque yo dije, ok, o sea que aunque me decían, no, es que es falta de calcio, todo el tiempo comía leche y comía todo lo de calcio. Pero me acuerdo que cuando mi pastor ora por mí, yo salí bueno, de la iglesia y me fui, y decía, Señor, ¿realmente tú me sanaste? Y yo me acuerdo que empecé a probar haciendo deporte, haciendo todo lo que antes hacía, y nunca más me volví a fracturar. Sí, gloria al Señor, estoy muy contenta. Porque los que sabemos lo que es
un hueso roto, aparte de la molestia, la recuperación, no, no, literal, es una incomodidad constante. Pero quiero decirte que Ahod era este libertador, era este líder que el Señor levanta. Y me encanta, bueno, ahí está en Jueces 3:15, y el libertador que habla acá es Palat, en hebreo es Palat, para que ahí lo tenga. Y me impacta que la traducción del nombre Adod es ayudado por Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos en nuestro liderazgo la ayuda de Dios? Amén. ¿Cuántas ovejas, aquí todas, necesitamos ayuda de Dios? En Isaías 15:6 nos habla de la condición Moab o del pecado que este entidad espiritual representa. Y dice, hemos oído sobre la soberbia de Moab, en extremo soberbio, su soberbia y su arrogancia y su altivez. Y miren lo que dice, pero sus mentiras no serían firmes. O sea, entidad representa también todo aquello que a mí me impacta porque no dice soberbio, en extremo soberbio. Y yo lo sé, pero yo me imagino a una persona reterca, perdóneme la expresión, refastidiosa y soberbia en extremo, o sea, tremenda esa entidad. Pero así era este rey. Y me encanta que Moab viene, Ahod se acerca y lo apuñala. Decía que se hizo un arma de un codo, pero era tan gordo en su pancita, que lo atravesó todo y aún el cuchillo, el mango, se lo atravesó en la panza. Y dice que empezaron a salir estiércol de él. Pero yo quiero que usted se detenga, si Dios me repite el anterior / por favor. Quiero detenerme en lo que es Ahod. Y es lo que cada uno de nosotros necesita para enfrentar el enemigo de la soberbia, de la altivez. Y vuelvo, la mente de oveja, que cada uno de nosotros, y creo que eso sí es una realidad y una verdad espiritual, es que si tú eres buena oveja, vas a tener buenas ovejas. Así que encárguese de ser buena oveja. Cambie estos enemigos. La soberbia no nos deja recibir consejo de nadie. La soberbia es uno de los pecados que cada uno de nosotros hemos llegado. Y llegamos con la soberbia extrema. Yo me siento muy bien, pastora. Yo necesitaré a Dios pues porque necesito pues entrenar o hacer algo espiritual. Ahora hay mucho coaching y tratan a la iglesia como el coaching y no, nada que ver. Tu soberbia, trabájala. No seamos altivos. Ovejas, hay muchas ovejas que no quieren ni acercarse a su líder. ¿Cómo así? ¿Yo pertenecer a un grupo? ¿Y por qué? ¿Y cómo así? No, yo vengo los sábados. Así me han dado respuesta. Y una joven yo le decía, no, mira, te quiero invitar a mi grupo de oración. Me dijo, muchísimas gracias, pero el único tiempo posible es el sábado. Y creo que es una de las cosas que las personas o nosotros mismos no entendemos, que este enemigo tenemos que rodearlo y derribarlo con estrategias específicas, la ayuda de Dios y con liberación. Necesitamos. Estamos en un tiempo donde, pues con mi grupo estamos entrando en una etapa donde les decía, es necesario la mentalidad cambiada. Y uno de los retos que tengo para este año es que mi mente sea bíblica. Una bíblica mente. Si la Biblia lo dice, mi mente lo tiene que pensar y mi cuerpo lo tiene que hacer. Y le decía al Señor, creo en esta palabra, necesitamos empezar a tener esa fuerza espiritual para derribar esas altiveces y esas soberbias. Ahora piense usted, ¿hay soberbia en sus generaciones? Sí, yo también hice lo mismo. ¿Cierto? ¿O nos vemos todos muy sumisos y muy lindos? Mi pastora nos dio una conferencia que transformó nuestra vida del orgullo. Y una de las cosas que toda mi familia hacía era guardar silencio. Hasta que entendí que era uno de los pecados más grandes, el orgullo y el silencio. Y creo que muchos de nosotros somos orgullosos en no compartir del Señor. Pensamos que es solo para nosotros. Yo compartir, no otros. ¿De qué comparto? Y yo he escuchado muchas y he tenido que enfrentar a mis discípulas en estos conceptos y por eso hablo de la mente bíblica, porque todos tenemos algo que compartir. Y este Adod fue tan valiente y me impacta porque la Biblia deja escrito porque era zurdo.
Imagínense que en la antigüedad una persona zurda era una persona que, en pocas palabras, tenía un defecto. No era una persona, porque todos los guerreros eran los fuertes con la mano derecha. Y este hombre dice que literalmente se lo entierra con su mano izquierda y por qué no con su derecha. Entonces hablaba que en el estudio que mostraban de este hombre decían que si hubiera sido derecho le hubiera pegado directo al corazón, pero al pegarle con la mano izquierda hacía que la debilidad de su pecado fuera expuesto y por eso su glotonería fue lo que salió. Y creo que estamos necesitando hombres que con muchas debilidades hagan obediencia a los planes de Dios. Sean obedientes a los planes divinos. Mire, uno no se imagina cuando llega una persona, pero en el Señor uno ya se lo imagina casándose, se imagina teniendo grupos, me imagino muchas de las cosas. Yo ahorita que Vivi estaba por acá con su muñeco, recordaba hace unos años que Erickson, Pastor Jonathan, tu permanencia con Erickson, los que no saben, en todos los niveles uno inscribía a Erickson, literal. Pero hoy se casó, ya tiene sus hijos, bueno, su hijo y ya quieren otro hijo. Pero eso nos llena de fe. ¿De qué? De que en los planes divinos vamos a permanecer en la fe. Defienda los planes divinos. Piénsalos cuando se sienta débil. Y vuelvo y repito, este hombre era zurdo y tenía una defectuosidad como guerrero, pero fue la estrategia que Dios usó para darle su victoria. Amén. Vamos al siguiente. Liderazgo número 2. Y este es un liderazgo espectacular. Liderazgo que trabaja en equipo. Aleluya. ¿Cuántos equipos acá quieren ser los mejores? Nosotros como jóvenes queremos alcanzar jóvenes para Cristo. Estamos orando, pidiéndole al Señor que vengan al arrepentimiento, que parejas jóvenes se purifiquen, que dejen su pecado y que se casen. Entonces, mire este liderazgo y vamos al capítulo 4. Y dice... Después, versículo 1, capítulo 4, dice, después de la muerte, vuelvo y repito, hay un líder que ya no está. Y miren la historia de Israel. Después de la muerte de Adot, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo. Vuelve la trigo. Pero vamos al versículo 4. No, mentiras, el versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque había una entidad que se llamaba Císara, pero luego la vamos a ver. Clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros llenos, en otra versión dice de hierro, y habían oprimido ¿con qué? Con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuántos años? Por 20 años. O sea, ya nos habla de otra generación. Versículo 4. Gobernaba en aquel entonces en Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapitio, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera, en otra versión dice bajo un árbol, entre Ramá y Betel y el monte de Efraín, y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Subían a ella a pedir juicio. Y esto es uno de los liderazgos más lindos, porque habla de Débora y de toda la historia. Creo que muchos de aquí ya conocen quién era Barak, que era uno de sus discípulos, podemos decirle, quien fue el que también Dios usó, y ya lo vamos a leer, pero me quiero detener es en Débora. Débora en la Biblia nos habla de que su referencia es una abeja, una trabajadora, y me encanta porque decía que ella se sentaba en una palmera, pero en otra versión decía que se sentaba como en un árbol, y recibía este nombre de abeja era porque trabajaba muy fuerte en ese árbol y no paraba de dar consejo y susurraba como una abeja. Y yo decía, así nuestro liderazgo tiene que levantarse. Tenemos que estar constantemente trabajando y dando consejo. Al Señor nos muestra que cada día esto es algo muy importante, y no sé si de pronto el equipo de medios me puede ayudar con el videíto. Cuentan si no, voy siguiendo. Y eso es una de las cosas que quiero, o más bien, este es un liderazgo que trabaja porque ella sabía que era la abeja fuerte o la abeja que podía influenciar. Y en el verso 6 dice, y ella llamó a Barak, hijo de Abinoam, y le dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve y junta tu gente en el monte de Tambor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu?
Versículo 8, perdón. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Mire el valiente. Pero si no fueres conmigo, no iré. Versículo 9. Y ella dijo: iré contigo. Ahora salte por favor al versículo. ¿Ya lo tienen? Listo. Entonces, mire lo que representa una abeja que trabaja en equipo. Entra al Lo sometieron. Un aplauso, por favor. Me impactó porque eso es trabajar en equipo. Me impactó porque Débora representaba esto. Ella convoca a un hombre llamado Barak y le dice: oye, Dios ya te había dicho, ven, tienes que ir con 10,000 hombres. Y este hombre valiente le dijo: bueno, pero ven tú conmigo. Y ella dice: bueno, está bien. Y en el verso 14 dice Débora a Barak, viene el 14: levántate. Yo hoy quiero que todos me miren y hoy el Señor les dice: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a tu enemigo Sísara. ¿En dónde? En tus manos. Y esto me impacta mucho porque este hombre sale a la batalla con 10,000. Habían 900 caballos, decía que tenía carros de hierro, Sísara. Y me impacta que este hombre Barak hace lo que esta mentora, Débora, le dice, y entonces lo enfrentan. Y vaya por favor al verso 15. Y mire esto: y Jehová quebrantó a Sísara. ¿Quién lo quebrantó? Gloria a Dios. Y a todos sus carros y a todo ese ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara, ¿qué hizo? Descendió del carro y huyó a pie. O sea, tenía 900 carros y se fue a pie. Y en esta historia llega donde una mujer que le ofrece leche. Y esa mujer se llamaba Jael. Y la historia termina en que Jael le da la leche, lo duerme y le entierra una estaca en la cabeza, en la sien. Gloria a Dios por ese tipo de trabajo en equipo. ¿Por qué? Esto es un tiempo donde, ahora sí me regalas el segundo slide. Bueno, el segundo. Ahí, Sísara se traduce y decía que es el que confía en sus propias habilidades. Y Débora era una mujer que no fue ella misma la que le metió la estaca en la sien, armó un equipo. Es más, Dios fue el que armó este equipo. Y me encanta entender que es el tiempo de que muchas Déboras se levanten para que empiecen a entrenar a otros. Este hombre dice que Barak era en otra versión decía que era el que está postrado en adoración. Esa es la traducción. Digo, gloria al Señor, porque Global, si algo nos ha enseñado, es la adoración. Y tenemos que seguir perseverando a que esta segunda generación tenga este mismo lenguaje de adoración y no acabe. Porque Barak era ese discípulo de Débora y hizo lo que Débora le dijo. Y me encanta porque necesitamos Déboras que nos digan qué hacer. Necesitamos líderes que tomen la batuta de decir: pues yo no lo puedo hacer solo, yo puedo hacer grupos, yo puedo hacer pesca. No se trata de eso. Se trata que Débora dio una mentoría. Y creo que ahorita en este tiempo las mentorías se pagan, ¿cierto? Por lo menos nosotros pagamos una mentoría para aprender muchas cosas y uno entiende el significado de la mentoría. No es que lo hagan por ti, es que tú lo haces, pero vas a tener a esa persona, a tu mentor, para que te enseñe, para que te nutra. Así que necesitamos muchos Barak en este tiempo. Necesitamos transformar nuestra mente a decir: voy a ser obediente. Y a mí me impactó mucho este hombre que en adoración postrado fue y obedeció. Obedeció, y lo que hizo fue que
su guerra hizo que este hombre se bajara de los carros. Y de pronto decimos, pero Barak merecía meterle la estaca. Para Dios lo importante era que todos entendieran su papel. Y por eso Jael fue la que le metió la estaca. Y le dijo, se encontró con este hombre Barak, le dijo, ven, siervo del Señor, mira, te muestro que este hombre yo lo maté. Así que las victorias no son para uno, son para todo el equipo. Y son tiempos donde nosotros como grupo necesitamos empezar a pelear esas batallas. Y me impacta, ¿por qué? Porque este hombre, ¿qué significaba? Habilidad en su propia fuerza. Bájate de tu carro y empieza a confiar en el Señor. De pronto muchos de nosotros, nuestra confianza está en nuestra comodidad, en nuestros bienes, en lo que poseemos. Mi pastora nos ha contado las veces que ella decía, yo que soy trabajadora social y el que predicara el pastor. Pero eso nos muestra de que nuestros propios carros es nuestra propia seguridad. Y creo que es un tiempo para que el liderazgo empiece a sacar esos enemigos de confiar en ellos mismos y decir, voy a hacerlo a la manera de Dios. Que este libro nos relata muchas veces, hacían lo malo, pero este libro termina diciendo uno de los textos que creo que muchos los conocemos, lo voy a leer ya, perdónenme, y está en Jueces, no lo busque, yo se lo voy a leer, Jueces 21, y me impacta que termina este libro diciendo, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien. Entreguemos nuestra corona al Señor y que Él realmente sea nuestro rey. Que ya no andemos en la condición de lo que a mí me parece. Pues no me gusta, yo no me siento que ese sea mi don, pues no lo hago. Pero la voluntad de Dios y este rey es diferente. Ya para terminar, quiero que hablemos de la fuerza de la santidad. Y este juez fue Sansón. Me impactó mucho Sansón, está del capítulo de Jueces capítulo 13 al 16, no lo busques, es una historia muy conocida, pero a mí lo que me impacta era la traducción de lo que significaba este hombre. En hebreo era Shimshon, no Sansón, sino Shimshon. ¿Ahí está? Ah, bueno, sí. Y representaba, decía que la gente lo veía y decía, es como un sol. Pues era la luz, pero sabemos que sus días no terminó con luz. Sabemos que su liderazgo falló. Sabemos que no era un nombre en el cual podemos decir que esa es la historia de muchos. Nacimos en el Señor, tenemos pacto nazareo, somos guardados desde niños, nuestros hijos. Pero una cosa es empezar a tomar un voto desde el principio de tu crecimiento hasta el final de tu crecimiento. Y por eso quise tomar esta historia, porque es un constante en la decisión de perseverar en la santidad. Tenemos que ser líderes santos. La santidad es algo que nos va a dar la fuerza necesaria para ir a derrotar a nuestro enemigo. Este hombre era reconocido por la fuerza que tenía. La perdió por la desobediencia, por juntarse con mujeres, pero lo que más impactaba era que siempre quiso en su corazón hacer el mal. Y es un tiempo donde las intenciones del corazón de tu liderazgo se tienen que limpiar. ¿Para qué quieres ser líder? ¿Para reconocimiento? No, es para entrar al club, es para que esos defectos no se vean tanto. Y es un tiempo para que nuestro corazón realmente le pertenezca al Señor. Y decirle, queremos ser líderes, queremos ser ovejas y dejémonos guiar como ovejas con corazones correctos. Y ya para terminar, que tengo 2 minuticos, Jesús es nuestro modelo de liderazgo. Y solo me basé en algunos textos porque las 2 raíces que les hablaba de Palak y Palak, no las estudié ahorita, pero se las envío. Siempre se remite a los significados del libro de Juan. Me impactó. Que ese libertador es Jesús. Ese profeta es Jesús. Ese hombre que nos enseña es Jesús. Y por eso coloqué un listado rápidamente. No están los textos. Bueno, dice, ¿qué hacía Jesús? Oraba por sus discípulos, Juan 17. Les daba palabras de vida eterna, Juan 7. Los limpiaba por la palabra, les enseñaba el camino al Padre, les mostraba el reino de los cielos, se entregaba por ellos, les enseñaba la verdad, les enseñaba la verdadera adoración, les enseñaba la voluntad del Padre, les daba autoridad,
les dijo que iban a ser sus testigos, nos dará pan, tendremos esperanza y tendremos resurrección y vida. Así que un fuerte aplauso, por favor. Ahora una pregunta. ¿Qué pasa cuando no hay un pastor o un líder en una vida? Es duro, porque hay muchas personas que eligen caminar así. Y mire la condición. Vamos a verla rápidamente ya. Ahí está el sustento bíblico y dice, seremos dispersados. Zacarías 13 del 7, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. A nadie le importarás. En Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida, pero si no hay quien dé por la vida por ti, a nadie le interesará tus problemas ni tus cargas. Muchos de ustedes, lo hablo por mí, yo le decía al Señor, gracias porque aún yo no sabía ni cómo criar mis hijos. Y acá me enseñaron. Me acuerdo el día 3 de mi hijo tenía unos gases terribles y mira al pastor, no sé por qué llora. Y él me enseñó y me inspiraron a entender lo que es que a uno le importe. El siguiente, no habrá cuidado de ti. Ezequiel 34, 23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará. ¿Sabe qué es lo duro? Que nadie te pregunte en tu día ni en tu semana cómo estás. Un pastor sí lo hace, un líder sí. Un líder constantemente está en oración, está pendiente. ¿Qué sigue? El cuarto. Habrá quebrantamiento. Jeremías 51, 23. También quebrantaré por medio de ti al pastor. Duro ese verso. El quinto, no saldrán de la misma condición. Mire el versículo de 2 de Crónicas 18, 16. Y respondió, vi a todo Israel esparcido en los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva. O sea, no pueden cambiar la condición. Seremos presa fácil. Ezequiel 34, 5. Se han convertido en alimento para toda fiera en el campo. Muy duro. La pobreza, Jeremías 10, 21. Porque los pastores se han entorpecido y no hay quien busque a Jehová. Por tanto, mire esto, no prosperarán. Versículo, el punto 8. Estaremos errantes, Ezequiel 34, 6. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes. Vendrá el lobo, Juan 11, seremos desplazados. Dice que este verso, nos entregarás como ovejas para ser devorado y esparcido entre las naciones. Nadie cuidará de tus crías. Y eso sí que tocó mi corazón. Mira este verso y dice Isaías 40, 11, como pastor apacentará su rebaño y en sus brazos llevará sus corderos. Escucha esto. Y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Así que sea un tiempo para que nuestra condición de líderes, de ovejas, valoremos lo que es un líder, un pastor. Valoremos ese esfuerzo espiritual por cada uno de los que estamos aquí y que nos transformemos en otros líderes. Para terminar, Juan 3 del 14 al 17 dice, nadie cuida nuestras... Juan 3, 14 al 17, si me lo tienen. Rápidamente, primera de Juan, capítulo 3, del 14 al 17. Y dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, amén, en que amemos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por ellos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos. Y esto es para todos. Esta fue una palabra que en este tiempo como familia la hemos pedido. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Amén. Así que sea un tiempo, si quieres cierre sus ojos ahí 30 segundos.